El Saiyajin no tuvo tiempo de preguntar nada más, porque el guerrero ya se había ido y lo empezó a seguir a una gran velocidad. Pensé que no me seguiría, pero veo que él no le tiene miedo a nada y a nadie, es un guerrero extraordinario con un poder que puede poner de rodillas a el Rey de la Muerte, pero no hay que cantar victoria antes de tiempo, porque no sabes qué podría pasar al final, diría Ten en sus pensamientos. Si no mal escuché, dijo que me iba a enfrentar a el Rey de la Muerte, pero ¿por qué ese cambio si no quería que ni los viera? Algo debió pasar para que cambiara de opinión, diría Goku, el cual lo alcanzó y le preguntó eso. Pues es simple, él quiere ver el poder de mi guardián, quiere ver hasta dónde es capaz de llegar el supuesto guardián de la dimensión, diría Ten serio. Bueno, sería un buen entrenamiento ya que falta poco para la batalla entre guardianes, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bueno, tienes un punto, quiero ver si serás capaz de vencer a un Rey de la Muerte, y si lo eres, pues tendrás mi respeto porque ellos como tal están encima de ti en poder y eso, pero que venzas al Rey de la Muerte sería quitarlo de su trono fácilmente, diría Ten. Bueno, daré lo mejor de mí para ganar la batalla y demostrar que estoy más que listo para la batalla entre guardianes, para demostrar mi verdadero nivel de poder, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras llegaron al Palacio Supremo. Bien, espera, aquí iré a hablarle a los dos reyes, para que vengan la Reina del Cielo y el Rey del Inframundo. Ella quiere ver cómo lo derrotas, no los defraudes, diría Ten, el cual desapareció del lugar. Impresionante, por fin podré medir mi poder con alguien digno de enfrentarme, el Rey de la Muerte. Nuestra batalla será legendaria, espero poder ganarle, pero no que espero, deberá ganar y demostrarle que soy el más fuerte y él no es nada ante el guardián, diría Goku con una pequeña sonrisa. Y así pasaron los minutos. Donde estaba el Saiyajin el mejor, se puso a meditar para que su poder siga estable y aumente aún más. Al meditar hacía que sus músculos entren en una relajación que le funcionaba en entrenamiento por tanto estrés acumulado del guerrero. Al salir de la dimensión del guardián solo ha tenido problemas y más problemas, pero ha sabido cómo resolver dichos problemas con su mentalidad de niño, pero sabe hacer las cosas bien. Bien, pareces que tienes miedo por lo que veo, o me equivoco, diría Ten en burla viendo al guerrero en meditación. Miedo, jaja, eso para un guerrero no existe. Ten en claro esto, no le voy a tener miedo a nadie y nadie, por algo soy quien soy. El miedo debe perderse al final de los tiempos, tener miedo no te ayudará de nada, así que es mejor ser un guerrero que no le teme a nadie ni a la muestra, porque ya sabemos cómo terminará eso, así que mejor luchar, y si la muerte me toca será bienvenida, pero no la tendrá fácil conmigo, diría Goku, el cual se ponía de pie viendo al guerrero. Eso, veo que eres un tipo que se avienta al peligro sin pensarlo dos veces, sabiendo que a veces eso te puede matar, diría Ten serio. Ya he muerto, por lo cual morir de nuevo no sería mucha sorpresa para mí, sería todo lo contrario, una muerte digna, diría Goku, el cual una sonrisa se le formó. Pero no es momento de que mueras, tienes batallas por librar y lo sabes perfectamente, diría Ten serio. Sí, pero por el momento solo estoy en busca de más y más poder hasta ser la bestia que debo ser sin temor a nada y a nadie, diría Goku con una pequeña sonrisa. Eso veo, y por cierto en unos minutos llegan los dos reyes, uno con ganas de humillarte y la otra con ganas de conocerte en persona, diría Ten con una pequeña sonrisa. Bueno, yo también tengo ganas de conocerlos al final, por cómo hablas de ellos han de ser fuertes y eso espero, y no sean débiles y termine perdiendo el tiempo, diría Goku con una pequeña sonrisa. No será así, ya verás que ellos son fuertes, pero nunca lo he visto luchar al máximo poder y los tiempos cambian, posiblemente tengan más poder que antes y ahora sean más fuertes, quién sabe, diría Ten. ¿Acaso ni tú mismo sabes el verdadero poder de tus guerreros, por así llamarlos? No creo que ellos sean tan fuertes, pero bueno, no hay que esperar, espero se apresuren porque me aburro de esperar tanto, diría Goku. No te preocupes, el cielo y el inframundo están cerca de aquí, así que ya llegarán, por eso no te preocupes, diría Ten. Y así pasaron unos largos minutos donde los guerreros esperando y esperando hasta que unas presencias se hacen presente en el palacio. Los poderes eran impresionantes, una de ellas era divina y la otra era de pura maldad pura, al sentir solo su ki se sabía de quién era. Hasta que por fin llegan, diría Goku, el cual vio donde se abrieron las puertas y unos fuertes vientos eran liberados al paso de los dos guerreros. Tanto drama en sus entradas porque hasta ahora hacen eso, estúpido, diría Ten, el cual veía a los dos guerreros. Pues el estúpido de llama quería darle miedo al guerrero porque creo que él es el que tiene miedo, diría Sofía viendo al guerrero. Miedo, yo, un rey de la muerte, tener miedo, me reía de la muerte, diría llama serio por el comentario de su compañera. Si tanto así hablas, ¿por qué haces esa estupidez de entrada?, diría Ten confundido por eso. No puedo hacer una entrada digna, diría llama serio por eso y que nadie le gustó. Es que es raro que hagas eso, al final eres un rey de la muerte como tal, ese tipo de cosas no deberías hacerlas, pero bueno, ya tú y tus estupidez, diría Ten serio.
Vaya, en persona es mucho mejor este guerrero, solo su presencia es impresionante, un ki más puro que el mío por unos momentos, pero su poder, ni hablar, siento un gran ki que podría derrotar fácilmente a Yama, diría Sofía viendo al guerrero. Y sigues con eso hasta cuando aprenderás a guardar silencio, y ni hablar estupidez como lo estás haciendo ahora, diría Yama serio por cómo la guerrera hablaba del guerrero. La verdad, ella solo habla con la verdad, que tú no quieras verla ya es tu problema, no de ella, diría Goku con una pequeña sonrisa viendo al guerrero. Pues dentro de poco ya veremos de qué verdad habla, al final el que habla mucho poco hace, diría Yama con una pequeña sonrisa, pensando que le ganaría al guerrero. Jaja, pues te deseo mucha suerte, a ver si eres tan fuerte como dices ser, al final eres tú el nervioso, no yo, eso está claro, diría Goku el cual veía a Ten. Goku tiene un punto, al final te ves muy nervioso, porque acaso le tienes miedo a él o a la derrota, diría Ten viendo a el guerrero a la vez que fue teletransportados a un lugar diferente. Vaya, el reino de la nada, ¿este lugar podrá soportar nuestro poder o será destruido fácilmente?, preguntó Yama serio viendo el lugar donde batallaría. Este lugar fue construido con el poder mío, es más resistente que las dimensiones de poder, aquí puedes batallar sin muchos problemas, y eso lo sabes, no te hagas el estúpido ahora, diría Ten serio ya que Yama sabía eso. Bueno, Ten, ponle alegría a tu vida y deja de ser amargado como lo estás haciendo ahora, pero bueno, diría Yama el cual tenía una pequeña sonrisa viendo a su rival. ¿Qué es lo que te genera gracia?, diría Goku seiro. Pues que le daré una pequeña lección al guardián supremo, a ver qué tan fuerte eres, al final solo eres palabras, no actúas, diría Yama con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, el Krie último rey, mejor no crees, diría Goku el cual toma distancia del guerrero viéndolo serio. Bien, los dejo, tengan una batalla sin limitaciones, pueden luchar hasta la muerte si es necesario, aquí no los detendremos, diría Ten el cual se sentó en un trono que creó mientras veía la batalla que estaba por iniciar. ¿Estás seguro, Ten, de que no los vas a detener? ¿No sabes cómo puede actuar el guerrero y su poder al final? Yama es un rey de la muerte, no le importa luchar hasta la muerte y llevarse su enemigo, al final él tiene un ciclo infinito en la vida, diría Sofía seria. Estoy seguro ellos sabrán lo que hacen, y si hacen algo mal pues sería de su parte, no de nosotros, diría Ten el cual estaba viendo a los dos seres que daría inicio a una hermosa batalla para las vistas de las dos deidades. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer, Saiyajin? No quiero que a los segundos te vayas como el cobarde que eres, recuerda es una batalla sin limitaciones, aquí podrá ganar el más fuerte y podría perder también el más fuerte, diría Yama serio ya que la batalla sería más seria de lo que pensó. No importa, al final así deberían ser todas las batallas a muerte, sin importar el que debemos darlo todo sin limitaciones, diría Goku el cual se ponía en pose de combate, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Pues te deseo mucha suerte y no mueras, diría Yama el cual se movió a una velocidad impresionante que a su paso solo generó un caos en la plataforma que se creó para su batalla. Debo demostrar que soy el guardián por algo, diría Goku el cual se movió a una descomunal velocidad que a su paso también generó un caos. Los dos guerreros al colisionar sus puños se generó una fuerte onda de ki que a su paso solo se iba destruyendo por el gran poder. Goku en otros microsegundos lanzó cientos de golpes, en tan solo microsegundos el guerrero se había movido a una velocidad impresionante hasta para él. Yama no fue capaz de ver los fuertes golpes que la mayoría le dio de lleno, que cada fuerte golpe era peor, hasta que salió disparado impactando en el suelo, que se generó una fuerte explosión por el brutal impacto cuando se ponía de pie. ¿Qué pasó? ¿Acaso eres solo palabra y actuaciones pocas por lo que veo? Pero dime, ¿seguirás así o lucharás en serio?, diría Goku el cual veía dónde había caído el guerrero. ¿Que por unos simples golpes ya te crees el mejor? No me hagas reír, al final solo para eso eres bueno, acabamos de iniciar la batalla, aquí no se termina hasta que te ponga a mis pies, diría Yama el cual se movió a una salvaje velocidad. Goku no fue capaz de ver lo que recibió el fuerte golpe de lleno que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que el guerrero sintió como su vida pasó por sus ojos en tan solo un simple golpe que casi le arrebata la vida. Ahora, ¿qué decías?, diría Yama el cual veía donde había caído el guerrero con una pequeña sonrisa. Que la batalla solo inició, que no estás listo para que te elimine, diría Goku el cual se ponía de pie y se volvió a lanzar a una gran velocidad. Bueno, tiene un gran espíritu de batalla la verdad, pero no será mucho, diría Yama el cual también se lanzó a una descomunal velocidad. Ambos guerreros al impactar sus puños se generó una fuerte explosión que cientos de metros fueron destruidos por la intensidad de la explosión, de la cual dos veloces rayos se empezaron a ver que se iban impactando fuertes golpes a unas descomunales velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando hacía temblar la zona de combate, por donde vieras solo ibas a ver dos veloces rayos impactarse fuertes golpes.
Goku se iba moviendo a unas grandes velocidades. Cada fuerte golpe que Goku estaba lanzando podría destruir toda la zona de combate. Yama no se quedaría atrás y también lanzaba fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que él lanzaba hacía temblar la zona de combate. Él sí era más efectivo en sus golpes que su rival. Goku esta vez no pudo defenderse ya que los brutales golpes eran más fuertes segundo tras segundo hasta que de una fuerte patada salió disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Muerte ascendente. Shinigamis de la muerte, diría Yama, cuando cientos de Shinigamis iban a donde su adversario. Goku al ver eso empezó a esquivar los Shinigamis, que donde iba le salía uno. Eso le estaba siendo complicado hasta que fue presa de uno, pero en eso hizo más liberación de poder hasta el Ui completo, donde los Shinigamis fueron borrados por su aura sagrada. Aún posees más fuerza, pero ¿estás seguro que vas a querer batallar con ese poder sin hacer más uso de tu poder?, diría Yama con una pequeña sonrisa. Jaja, con esto será más que suficiente para acabar en tan solo microsegundo, y eso lo sabes. El poder este es uno de los poderes más grandes de la existencia entre los multiversos, diría Goku con una pequeña sonrisa. Jajaja, pero entre los mortales, entre los dioses, ese poder es una completa basura. ¿Acaso no entiendes ese aspecto, que tu poder es una basura ante mi grandeza?, diría Yama, el cual fue impactado por un fuerte golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente con un pilar de rocas. ¿Qué es lo que decís? Hablas mucho, ¿no crees? Para hacer tan poco al final solo eres palabras y más palabras y actuación muy pobre, diría Goku, el cual veía dónde había caído el guerrero. Un golpe de suerte, pero bueno, nada mal. Dime, ¿acaso tienes más poder? Así me divierto más. Ya me aburrí de jugar contigo, diría Yama, al cual fue impactado por más golpes en tan solo microsegundos. Vamos, ahora ya no hablas mucho, solo recibes mis débiles golpes, pero bueno, ¿qué es lo que te pasa? ¿Acaso estoy siendo muy fuerte?, diría Goku con una pequeña sonrisa. Deja de atacar cuando no estoy listo, diría Yama, el cual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, veo que es muy lento, pero bueno, ¿qué importa?, diría Goku, el cual esquivó el fuerte golpe que iba a donde él a la vez que lanzó una descomunal patada a una gran velocidad. Yama fue impactado por el fuerte golpe, que volvió a salir disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto. Goku solo veía eso con una pequeña sonrisa, ya que el rey de la muerte estaba siendo débil ante él y nunca pensó que eso fuera posible, pero lo estaba viendo, y si era posible eso. Vamos, ¿qué pasó con el supuesto rey de la muerte? ¿Acaso ya acabé con el gran ego de un rey de la muerte?, diría Goku con una pequeña sonrisa viendo al guerrero. Maldito, ya cállate, cada maldita palabra tuya me tienen harto. Es momento que me ponga a luchar, diría Yama, el cual se ponía de pie mientras se elevaba. Fuertes rayos no paraban de caer, su aura oscura se hacía sentir. El poder oscuro del guerrero era impresionante. Que todo lo que tocara se iba destruyendo por su inmenso poder, que era liberado segundo tras segundo, hasta liberar un 15% de su poder mientras tenía una pequeña sonrisa. Impresionante ese poder, pero me imagino que no es todo el poder. Aún siento que el guerrero oculta una gran parte de su poder, pero será capaz de detenerme, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. Pensé que estaría temblando, pero no es así, es todo lo contrario. Siento como su poder aumenta y como su adrenalina se hacen notar. Vaya, Goku es un guerrero impresionante. A pesar de haber visto una pequeña parte del poder, Yama aún sigue con el ego por los cielos. No se dará de baja rápido por lo que veo, diría Ten con una pequeña sonrisa. Es un Saiyajin, según lo que leí. Los guerreros no le temen a nada, no les importa dar su propia vida con tal de ganar, y eso lo sabes, por eso lo nombraste guardián supremo sin pensarlo dos veces, diría Sofía con una pequeña sonrisa. No fue eso, sino que vi lo que era capaz de hacer, superando sus límites a pesar de todo, logrando entrar al terreno de los ángeles. Fue algo que me impresionó. Con tan poco, se volvió un ser temido y respetado por los dioses de su multiverso, y por eso lo elegí, porque sabía que no sería débil en nada. Bueno, eso lo veo en la dimensión del guardián. Habrá superando sus límites varias veces, así como es, y su poder para nosotros dos es desconocido, pero para tú que lo vistes entrenar, me imagino que sabes hasta dónde es capaz de llegar, ¿no?, diría Sofía viendo a Ten. Sí sé que su poder puede superar, y por mucho a Yama, debido que su poder se duplica en sus fases siguientes. Este guerrero hará un cambio grande en la jerarquía de los dioses y reyes. ¿Por qué dijo eso, dirías? Pues es un ser que no para de entrenar, y cada entrenamiento tiene grandes aumentos de poder, y eso lo hace temido. Es cuestión de tiempo que sea posiblemente más fuerte que yo, diría Ten serio. Más fuerte que el Rey Supremo. Ten, debe ser un chiste, no, porque ni hay nadie más fuerte que tú, diría Sofía. Sería por eso dicho. Pero recuerda lo que te dije, él es un Saiyajin, y los límites no existen, por lo cual puede volverse más fuerte con los años, pero para eso falta mucho para que despierte su poder al 100%, diría Ten serio.
Nunca pensé que dirías eso, pero si lo dices así de calmado es porque de verdad pasará. El guerrero te va a superar, o a menos que muera en una batalla, que es muy propenso, pero el tiempo dirá lo que pasará, diría Sofía seria. De morir no es muy probable, pero bueno, dejemos que todo siga su curso natural del tiempo hasta que llegue el momento de verlo despertar en la bestia que es, diría Ten. Sí, ahora solo queda ver esta batalla y ver quién queda ganador, diría Sofía seria por la batalla que se estaba llevando a cabo. El ganador ya está dicho, pero bueno, diría Ten serio. En la batalla, ambos guerreros solo se veía fijamente sus miradas, más fría que el mismo inframundo. El lugar solo se sentía una tensión. El poder de los guerreros era brutal, y eso que ambos estaban aún sin hacer la liberación del máximo poder, por lo cual por el momento uno puede ganar y el otro también, solo es cuestión de tiempo. Y en tan solo unos microsegundos los dos guerreros ya se habían movido a una brutal velocidad que donde pasaron solo generaron caos por la brutalidad de su velocidad. Al impactar sus puños se generó una inmensa onda de ki, que todo lo que había a su paso se desintegró por la intensidad de la onda de ki. Cada impacto de sus puños eran salvajes, que hacían destrucciones por donde pasaban. Cada movimiento de los dos guerreros estaban siendo salvajes. Goku se iba desplazado a unas grandes velocidades, dando brutales golpes a unas grandes velocidades. Yama solo se movía a unas grandes velocidades, y a los segundos de ver la defensa del guerrero abierta lanzaba descomunales golpes que los daba perfectamente. Goku intentaba defenderse de los fuertes golpes, pero se le hacía imposible hasta que de una brutal patada salió disparado a una gran velocidad, que impactó salvajemente con el suelo, que se generó una explosión que varios metros a su paso se destruyeron por el gran poder. Menuda decepción eres, solo palabras y de poder no hablamos, porque es lo que te hace falta, diría Yama serio, viendo dónde había caído el guerrero. Jaja, nada mal esos golpes, pero sabías que puedes mejorar en cada golpe, pero bueno, los débiles no van a entender eso, diría Goku, el cual se ponía de pie, limpiándose la sangre que recorría por su nariz. ¿Qué es lo que dices? ¿Acaso eres estúpido o ya no sabes ver bien?, diría Yama serio viendo al guerrero. Mira la perfección, activación final, enigma de sufrimiento explota, diría Goku cuando cerró sus puños, mientras una sonrisa se le formó. En ese lugar solo se vio una inmensa explosión, que a su paso todo se iba destruyendo. La explosiones de niveles nucleares era magnífica, que nada de lo que había a su paso había quedado, todo había sido convertido a átomos en tan solo microsegundos. Por eso no es bueno hablar antes de tiempo, porque pasan este tipo de cosas, diría Goku, el cual solo tenía una pequeña sonrisa aunque sabía que la batalla seguía. Impresionante ese poder, nunca pensé que fueras capaz de hacer eso. Si no hubiera usado la capa de la muerte hubiera sido dañado de gravedad, pero no fue así, diría Yama con una pequeña sonrisa. Bueno, pues aprende a hacer buenos ataques, primera vez que uso esa técnica desde que la creé y salió perfecta, diría Goku con una pequeña sonrisa. No te quitaré méritos, el ataque fue impresionante, pero nada más fue un simple poder que puedo replicar al final, diría Yama con una pequeña sonrisa. Tan así que quiero verlo, diría Goku, el cual se había desplazado a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que a su paso solo había generado un caos por su inmenso poder. Que su velocidad, su poder son mayor que antes, eso no debería ser posible, diría Yama, el cual vino a ver ya había sido impactado por un fuerte golpe que salió disparado hasta colisionar con una pared que la destruyó por completo. Vamos, ¿qué es lo que decías tanto y ahora no eres capaz de ver mis simples ataques? ¡Qué débil eres de verdad!, diría Goku serio. ¿No crees que hablar antes de tiempo te puede salir mal si no has ganado la batalla?, diría Yama, el cual se había posicionado detrás del guerrero en tan solo microsegundos. Nada impresionante, tu velocidad deberías mejorar, pero no eres más que una simple mosca a la par mía, diría Goku, el cual detuvo el fuerte golpe que iba a donde él mientras le lanzó una brutal patada. Yama no fue capaz de ver la que la recibió de lleno, que sintió como algunas costillas fueron destruidas por el brutal impacto, mientras se ponía de pie a una gran velocidad viendo al guerrero serio. No siempre serás el fuerte, diría Goku, cuando su aura del ultra instinto perfecto se expandió aún más, su poder se duplicó más de lo normal, llegando al máximo poder de Lui. Vaya, has decidido usar el máximo poder del ultra instinto, por lo que veo la presión que es liberada por ese poder es brutal, pero dime, ¿acaso crees que con ese poder me vas a ganar? ¿Acaso serás capaz de hacerme un daño o solo ser una vil mosca a la par mía?, diría Yama, el cual solo tenía una sonrisa que fue borrada a ver dónde estaba el guerrero. ¿No crees que sería mejor que usaras más poder antes de que te haga una historia para dormir?, diría Goku, el cual le había clavado un brutal golpe en tan solo microsegundos. Yama volvía a salir disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto.
Goku solo veía al guerrero serio, su arrogancia se había aumentando, por eso creyéndose el más fuerte. A veces el poder puede afectar la mente de un guerrero si no sabe dominar eso, pero el guerrero sabía dominar, o eso se creía, porque si no sabía dominar su poder, la muerte era lo único que le espera. Por lo que veo es más arrogante de lo normal. Llegó, era un tipo normal y ahora muestra una arrogancia como ninguna. Eso no es normal, pero no es algo que me deba importar. Al final solo debo humillarlo y ganarle, diría Yama, el cual tenía una pequeña sonrisa, el cual salía de donde había caído. ¿Crees que me vas a ganar un tipo como tú, que no es capaz de ver mis golpes? No me hagas reír, hasta ella es más fuerte que tú, y eso lo sabes perfectamente porque has visto el poder de ella y te supera fácilmente, y ahora yo el nuevo guardián, diría Goku con una pequeña sonrisa. Deja de decir estupidez, que al final solo eres bueno hablando, pero demuéstralo en poder. Hazme sentir el verdadero temor en batalla, y no cosquillas, que es lo que estoy sintiendo, diría Yama serio. Eso ya lo veremos. ¿De qué lado sale la cabeza de uno?, diría Goku con una pequeña sonrisa. Ambos se veían fijamente, su mirada era de puro odio hacia los dos, y eso que se habían conocido hace poco. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo de quién será la victoria, Goku o Yamal en una batalla sin límites?